El año pasado, 754 personas se quitaron la vida aquí en el Uruguay. Nuestro país presenta una de las tasas más altas de suicidio de nuestro continente. Ahora bien, ¿qué hay detrás de estas cifras? ¿Cómo se explica? ¿Qué pasa con nuestros jóvenes? ¿Qué pasa con los adultos mayores? Con distintas miradas les propongo hoy encarar este tema. Bienvenidas, bienvenidos a Así Comienza el Lado B. Y vaya si será importante hablar de este tema. En primera instancia voy a recibir a dos profesionales calificadísimos para conversar. Después vamos a habilitar el móvil. Distintas opiniones. El sociólogo Pablo Heim. Pablo, ¿cómo andás? Bien, buenas noches a ti y a tu audiencia. Y la doctora Cristina Larrolas. ¿Cómo estás, Cristina? Encantada, muchas gracias. Bueno, vamos a ir a algunos detalles, pero a nivel general, ¿qué está pasando en Uruguay? ¿Qué es lo que me pueden decir? No sé, a nivel de Uruguay tenemos una alta tasa de suicidio histórica y seguimos manteniendo niveles muy importantes a nivel del mundo, diría, no solo de América Latina. Compararnos con Surinam y Guyana, como decía la placa, no es muy feliz porque no sé si son países eso, ¿se entiende? Tenemos que compararnos con Argentina, con Chile, con contextos socioculturales similares, con sistemas sanitarios similares. Entonces ahí sí que estamos bastante más complicados en estos temas que rodean. ¿Cristina? Yo creo que esto que decía Pablo es muy importante, ¿no? Seguimos teniendo tasas altas, más allá de que haya habido un quiebre, un descenso, eso no tiene que dejar de preocuparnos, ¿sí? Seguimos estando por encima del 20, eso es mucho. Entonces, si bien es un dato alentador, este deceso, no tenemos que bajar los brazos por eso, ¿no? Es un deceso, un quiebre importante, un 8%, pero así fuera 1 o 2, nos tiene que seguir preocupando. Sí, el tema de las cifras es delicado también. Pusiste en la placa muchas cifras. Sobre todo este deceso 8% también se puede explicar porque el volumen total de mortalidad bajó en el 2023 con respecto al 2022 y al 2021. Fueron años bravísimos. Claro, el 21 y el 22 fueron... Entonces, en ese sentido, digamos, bajaron todos. Bajaron las muertes por cardiovasculares, oncológicas, del sistema respiratorio. Entonces, en ese sentido, bien, bajaron todas. Esto no es para desalentar, simplemente para decir que con las cifras podemos mirarlas de un lado o del otro. Después, lo otro que está preocupando en Uruguay con las cifras de mortalidad también, para no entrar ya derecho al tema, es que hay un volumen considerable de muertes que no están tipificadas o no tienen causa. Eso es importante. Ya andamos en el 12-13%. Es decir, de los uruguayos y uruguayas que mueren, tenemos un 12 o un 13% que no sabemos de qué mueren o no están calificadas qué tipo de muerte es. Eso también incide en estos números de todas las muertes en general, ¿no? Pero eso en un contexto general para un poco salir de las cifras, un poco no hablar de Rocha ni de Paysandú, que eso tampoco nos hace bien, digamos, en ese sentido. Ya las cifras las tenemos que dejar de lado. Tenemos un contexto bastante complicado con este tema. Ahora, profundicemos en algunos aspectos, ¿no? Porque uno cuando intenta como encontrar las explicaciones de lo que está pasando, también es interesante ver a nivel general qué es lo que ocurre, ver qué pasa con las sociedades, ver qué pasa con el capitalismo, con el consumo, qué pasa con el individualismo, por ejemplo. ¿Cuánto condiciona todo esto en esto que está pasando en el Uruguay? Están pasando muchas cosas. Tú mencionaste algunas, todas muy importantes. Con lo del individualismo que tú traes, creo que es un elemento de peso que no se visualiza del todo, ¿sí? Creo que producto también de
de todo el contexto post-pandemia, además, quedamos todos muy centrados en esto de yo. Pensar en mí, pensar en cómo yo consigo aquello que me propongo, de qué manera lo consigo, ¿sí? Pero yo antes que el resto. Eso hace que al otro yo lo considere o lo ponga en un nivel en donde no tiene mayor importancia, ¿sí? Mayor importancia en términos de que las relaciones también han pasado a tener como una especie de ¿cómo decirte? De no trascendencia y de no compromiso. Se han perdido valores importantes como son la solidaridad, ¿sí? Si bien en la pandemia eso fue algo muy estimulado, también era difícil hacerla con el confinamiento, ¿no? Entonces, el mensaje o las conductas que podíamos tener te llevaban a ser bastante contradictorias o por momentos antagónicas, ¿no? O lo dabas todo y te exponías al riesgo de contagiarte y de repente morirte, porque no olvidemos que los primeros tiempos de la pandemia se informaba el número de muertes a diario, ¿sí? Entonces, la confrontación de las personas y de la sociedad en su conjunto a la muerte fue muy importante y eso tuvo una repercusión también muy significativa en la gente, ¿no? Después se dejó de plantear los números, pero eso de prender la televisión y tener un reporte oficial de cuántos muertos teníamos, era una situación que Uruguay no la había vivido nunca, o por lo menos desde hace décadas, ¿no? Y creo que eso movilizó mucho. El tema del enfrentarse a la muerte en general es un tema movilizador. Nosotros no nos levantamos a diario pensando en que nos podemos morir, que nos puede pasar algo, no. Nos levantamos negando esa situación, ¿sí? Negar implica, bueno, no frustrarte, no pensar en cosas, no reconocerlas, no visualizarlas y que te permiten funcionar en el día a día y en el cotidiano, ¿sí? Eso de que todos los días nos estuvieran dando las cifras fue muy movilizador, y no solo para adultos, también para los niños y los adolescentes. Pablo, ¿qué mirada tenés? No, la mirada desde la sociología, para bien o para mal, también digamos que hay ciertos cambios sociales y culturales, políticos y filosóficos que se vienen produciendo en las últimas décadas, ¿no? Y cuando digo las últimas décadas, puede ser el 80, 90, que son 4 o 5 carriles de que las ciencias sociales hablan de eso. En primer lugar, no por importante, sino para nombrarte en primer lugar, creo que el hecho de la cohesión, aquellas instituciones que nos daban cohesión social, sea familia con cualquier arreglo, sea una religión, sea un partido político, sea un sindicato, están desapareciendo. Y esos nos daban normas de pertenencia y normas de sentimiento, ¿no? Y de protección social también, y cultural, de participación, con independencia de lo que opinemos de un sindicato o de un partido político. Lo segundo también es que con eso se vino acompañado también de una sociedad que hoy es todo tratable, digamos, y nada curable. Entramos en un tratamiento, en una remodelación del yo, y en eso también, digamos, un poco mezclado con aquellas corrientes de la psicología positivista, digamos, de ser felices y de no estar deprimidos, y de la depresión, digamos, o no tener lugar a un estar mal. También se fue conjugando en la década de los 80, 90 con esta modernidad tardía, posmodernidad, como quieras catalogarlo. Después el avance de la economía también es importante en todas las esferas, ¿no? En todas las esferas de la vida diaria, economizamos todo. Y en cuarto lugar también el sistema de individualismo, ¿no? Que yo soy el que me tallo yo solo. Y esto permea a cualquier ambiente. Incluso, nos guste o no nos guste, también en sistemas de evaluaciones universitarios, para hablar de nosotros, ¿no? Sistemas de evaluación que cada vez son más individuales, no se apuesta a lo colectivo. Eso también está calando en la sociedad. No en la sociedad uruguaya, sino en las sociedades occidentales. Lo que han tenido otras sociedades, como decía Cristina, con la muerte, con la pandemia, es que han sobrellevado esto y han trabajado también desde el punto de vista filosófico, cultural, social, temas que son del colectivo, ¿no? Porque todo también es colectivo, los procesos de muerte, los duelos, los dolores, todo tiene su raíz
también en lo colectivo. Entonces, a veces el tema de suicidio se focaliza exclusivamente en lo sanitario, con énfasis exclusivamente sanitario, y eso tenemos que de alguna manera desencapsularlo, tratar de girar un poco, ¿no? Sobre todo viendo otras realidades, otros contextos que han logrado, porque este es un tema también que tenemos que decir claramente, lo dice la OMS, a nivel mundial tuvo un descenso o se detuvo en algunas zonas, salvo en las Américas, ¿no? Un documento del 17 de junio del 2021 de la OMS lo dice claramente. Entonces, en las Américas parece que este problema sigue aumentando, digamos, o no se detiene. Y Uruguay, digamos, colabora en ese sentido, ¿no? Te escucho, Pablo, y pienso en el libro de William Davis, La industria de la felicidad, ¿no? Me hiciste conectar con eso porque es interesante. Sonrío muere, varios libros, Claro. ¿no? Jane Davis Hay un Edaos, montón, ¿sí? sí. Malestamos de Carmona, Sí, todo eso es cuestión que tiene, ahí ¿no? lo decías. Y me quedo también, Cristina, con algo que decía Pablo del vínculo con la muerte. ¿Es necesario quizás trabajar el vínculo con la muerte desde edades tempranas? Por ejemplo, porque mencionaba el tema del duelo. Pensaba en distintas situaciones que hoy, en estos tiempos, quizás los afrontamos de otra manera. ¿Cómo lo ves eso? Sí, es importante. Lo que pasa es que cuando lo planteamos de esa manera que lo estás planteando tú, de abordarlo específicamente, los niños, las niñas y los adolescentes transitan de repente esas situaciones en momentos de su cotidianeidad, cuando hay una mascota, cuando se muere esa mascota, cuando se pierde. Sí, eso también son situaciones que favorecen y que ayudan a procesar los duelos y las separaciones, ¿sí? Nos separamos todos los días, cuando nos levantamos y vivimos en familia o no, compartimos con alguien nuestra vida. Si cada uno trabaja, se despide y se va a trabajar, y es lo que te decía hoy temprano, ¿no? Ninguno tiene garantizado que vuelve. Sin embargo, uno se despide con hasta luego, nos vemos más tarde. Es esa cosa de no tener como tan presente, ¿sí? Sin duda que es importante. Lo que pasa es que el tema de trabajar la muerte en la niñez, lo que trae esto es la forma en que esto se maneja y pensarlo de alguna manera más específicamente. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen comportamientos muy distintos a los de los adultos frente a este tipo de temas, ¿sí? Entonces no podemos unificar criterios, no podemos pensar de la misma manera, y esto va muy vinculado con cómo las figuras referentes adultas también manejan esta temática, porque es algo que se transmite transgeneracionalmente, ¿sí? La dificultad o no que tengan los adultos con los cuales conviven los niños, niñas y adolescentes, va a determinar mucho el cómo esto se transfiera, se explique, pero creo que va mucho antes y vinculado a otra temática que tiene que ver con los afectos, no solo con los duelos, ¿sí? Cómo manejamos los afectos nosotros, cómo regulamos nuestras emociones, cómo nos enseñaron a eso, ¿sí? El nivel de tolerancia que hay en el medio en el que yo estoy creciendo y desarrollándome, a las frustraciones, a cómo se festejan las alegrías, cómo se me estimula y se incentiva, y la naturalidad que hay para poder conversar este tipo de cosas. Ahí, Pablo, eso que decía Cristina, ¿no? El tema de los duelos, cómo incluso se manejan hoy los jóvenes con eso, ¿no? Desde los velorios, los entierros, muchas veces que pueden estar desfasados con el tiempo para procesar ese tipo de pérdida. Cristina hablaba de las frustraciones, muchas veces la carga que puede haber sobre los jóvenes de, bueno, tenés que estudiar tal carrera, te tenés que recibir, tenés que tener una pareja, tener hijos, casarse. Son un montón de elementos también. Lo marco en la franja de la edad de los jóvenes, que de ahí tenemos un problema también en el Uruguay, ¿no? Sí, sí, sin lugar a duda. Lo más importante, o unas cosas importantes también de este tema, es poner estos temas que son privados de muerte, duelo, dolor en la polis, que en definitiva es politizar, ¿no? En definitiva es ponerlo, sacar de lo individual a lo colectivo, es ponerlo en la polis. Y si es política, le decíamos el otro día en Jun a una gente, sí es política. No es política partidaria, pero estamos en una república. Estamos en un sistema que tiene que ser libertad, igualdad y fraternidad. No nos olvidemos de eso. Entonces, yendo un poco más a tu pregunta específica, creo que sí que hay autores que dicen que
las exigencias que le ponemos, uno le llaman prueba, otro le llaman aventuras, Danilo Martuchelli, Boris Cyrulnik, desde la psiquiatría o las ciencias sociales. Es el mundo adulto que le pone esas pruebas a superar, ¿no? Las pruebas que le ponemos a nuestros jóvenes o a nuestros adolescentes para la incorporación al mundo adulto. Y esas pruebas o aventuras, depende del autor, son dos importantes. El mundo del trabajo para incorporarse al mundo adulto y el mundo de la sexualidad. Es decir, somos los adultos que ponemos las barreras, digamos, o las vallas para que el joven salte en esas dos grandes pruebas, y es el mundo adulto que determina eso. Por eso a veces decimos que el suicidio en edades tempranas o en los jóvenes es un problema del mundo adulto, ¿no? Que no los dejamos o no le damos oportunidad de pensarse por segunda vez en la vida a los jóvenes, ¿no? Los queremos de tal manera, con tal formación. Pablo y Ana quiso a Juan Pedro y a Felipe de tal manera, mis hijos, digamos, con tales estudios, con tal sexualidad. Y a veces no nos detenemos a preguntar eso como sociedad. A veces no nos preguntamos a nuestros jóvenes si quieren ser plomeros, carpinteros o médicos o basureros. ¿Por qué? Bueno, porque el sistema de retribución es más importante ser universitario, pero en realidad como sociedad tenemos que pensar que hay una persona que todos los días nos levanta la basura. Tenemos que pensar que el plomero es tan importante como el médico en sentido de un bienestar social de la comunidad, ¿no? Entonces, de alguna manera tenemos que buscar sistemas, digamos, que también igualen las condiciones de trabajo de la gente. Y cuando hablo de igualdad no digo que somos todos igualitos, ¿no? Con el mismo molde, ni todos del mismo partido, ni de la misma religión. Pero sí buscar mecanismos que nos igualen y que la gente se sienta parte de la vida, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, eso pasa, ¿no? En el mundo adulto es que quiere a los jóvenes que penetren en ese mundo adulto de determinada manera, de determinada formación. Entonces, ahí es cuando tenemos el conflicto, y ahí si vemos por franja etaria o grandes grupos en Uruguay, tenemos un problema así entre los 25 y 35 años de edad, que es donde los jóvenes se estabilizan, digamos, y no encuentran esa estabilidad. El suicidio también es un problema del exilio, que no lo queremos ver, ¿no? Son temas ocultos, digamos, con diferentes motivos, diferentes causas, diferentes consecuencias también, ¿no? Porque también es importante en este suicidio las personas que quedan, ¿no? Sin respuesta. Y ahí viene el tema del dolor y del duelo, ¿no? Porque el duelo también es cultural y es colectivo. Cuando yo puedo compartir la muerte o explicar la muerte de un familiar, ahí se empieza a compartir o a generar el duelo cultural, ¿no? Que en algunas es religioso y que no sepan más de dolor, en el caso de los judíos, por ejemplo. Entonces, cuando volvemos a este tema de suicidio, que es una muerte inesperada, incomprensible, violenta, incomprensible para la familia, incomprensible para la sociedad, se produce una cosa extremadamente dolorosa, ¿no? Y es un dolor eterno en esa familia o en esos amigos que no procesan el duelo en términos más culturales, digamos, no solo psicológicos, que es importante también para el individuo, sino importante para la sociedad. La violencia es importante en este tema. Hay un sindicato que está trabajando en este asunto porque se ve afectado también. Les propongo ir al móvil para conocer un poquito más, y allí está nuestro compañero Martín Duarte. ¿Cómo andas, Martín? Bienvenido. Te vemos, te escuchamos. Wilmar, buenas noches. Sí, como veíamos incluso en el inicio del lado B, cifras o números que hablan por sí solos. Se registró este fin de semana el suicidio de 2 funcionarios policiales, ya un acumulado en estos primeros 4 meses de 6 funcionarios policiales que se quitaron la vida. Si llevamos estas cifras al 2023 fueron 32 y en el 2022 28. Justamente, como tú decías, Wilmar, desde el Sindicato de Policía Canario se viene trabajando el tema. Han sido de los primeros que también pusieron estos números justamente sobre la mesa a la hora también de intentar trabajar con políticas del propio Ministerio la temática de la salud mental. Y estamos con Rudeber Huela, que es presidente del Sindicato de Policías Canarios, justamente para hacer una mirada, una reflexión acerca de estas cifras que, como decíamos, bueno, ya lleva un acumulado de 6 compañeros policías que se quitaron la vida en lo que va del año. Buenas noches. Sí, 6 compañeros que desafortunadamente no como tantos otros compañeros que estamos en el hoy trabajando y desarrollando nuestras funciones, no fueron contenidos a tiempo, no fueron contemplados por una política decidida de trabajo a nivel de salud mental.
no fueron tampoco entrenados sobre el tema para sobrellevar las cargas y las problemáticas que se desarrollan en la función, que no tienen de parte de ninguna de las áreas de representación autóctonas del Ministerio del Interior ningún tipo de discurso acerca del tema. Sobre todo esto reina un silencio muy verdaderamente complejo que nos está resultando muy difícil de romper, y que por sobre todas las cosas nos habla de un tiempo perdido riquísimo y de pérdidas irreparables para la institución, ¿no? Y evidentemente para las familias y los círculos sociales de que formaban parte estos compañeros, ¿verdad? ¿Por qué entendés que se da, hoy hablábamos fuera del aire, quizás algunas profesiones que son más vulnerables en torno a lo que puede ser el trabajo de la salud mental? Hablamos de la medicina, de la educación, pero ¿por qué en particular crees que se dan estas cifras y este acumulado que abre justamente una señal de alerta, en particular en la policía, ¿no? Y en los últimos años? Bien, una de las primeras razones seguramente es la situación de que el trabajo con público es una tarea catalogada como insalubre, pero además, ¿qué tipo de trabajo con público? La policía desarrolla funciones, si bien tiene muchas tareas, pero la principal, la que todos conocemos, trabajo sobre la emergencia, sobre el conflicto, sobre lo violento, sobre el acontecimiento muchas veces irreversible, sobre el combate a ciertas determinadas actividades ilícitas que implica la exposición física, la exposición psicológica, el vivir bajo la circunstancia de shock y de trauma y no tener un entrenamiento, una cualificación en el área que nos permita poder manejar esos aspectos, termina generando círculos de presión que se suman a otras áreas de la vida de las personas y que terminan delimitando muchas veces que haya compañeros que sin contención, sin entrenamiento, a veces desarraigados de sus familias, porque no olvidemos que hay mucha gente que no es de acá de la capital, termina tomando decisiones. Cada caso en particular es un universo particular, es una vivencia particular de situaciones que habría que estudiarlas caso a caso, pero eso es lo que hace mucho tiempo venimos proponiendo, el trabajo con tiempo procesual de la problemática en salud mental, y esto de curarse en salud, ¿verdad? De poder empezar a trabajar y a revisar parámetros en la vida de las personas que nos permitan poder evitar o mitigar, o al menos saber qué hacer o a dónde direccionar a esos compañeros que se encuentran literalmente perdidos. La profesión y por ahí el entrenamiento y lo que la sociedad y el propio círculo policial le exige al funcionario, ¿crees que es un factor para que a veces muchos policías que están atravesando situaciones complejas de salud mental no se abran, no denuncian justamente por miedo a las represalias que pueden tener en la propia interna y la propia lógica policial? Es así totalmente. El policía promedio, en principio nos cuesta a la mayoría comprender que la terapia psicológica es una necesidad, debería ser una condición sine qua non para el servicio, para prestar el servicio como policías. Pero además también existe la situación de que la propia sanidad policial no solamente no tiene las herramientas e incluso se encuentra hasta en crisis, sino que para un policía concurrir a la sanidad policial a plantear que se encuentra deprimido, estresado o bajo cualquier circunstancia que delimite condiciones psicológicas un poco que haya que trabajar, implica que el policía se va a ver separado seguramente de su arma, que es su principal herramienta de trabajo, con la cual puede llevar adelante otros servicios, con los cuales fortalecer su economía y un sinfín de otras situaciones. Hoy estamos en un panorama de que si un policía ingresa en la sanidad policial con una situación de estrés, termina saliendo con 2 o 3 problemas más, entre ellos el económico y todos otros tantos que se suman, porque evidentemente hay que volver a la casa de uno a decir, me sacaron el arma, no voy a poder hacer 222, no voy a poder llevar adelante mis otras actividades, me van a recortar el salario si caigo en un seguro transitorio por incapacidad. Es verdaderamente complejo, tenemos que repensar el sistema de trabajo y hay mucho trabajo para hacer, pero se ha perdido tiempo importantísimo. Ya llevamos 5 años casi
de una comisión de salud mental en el Ministerio del Interior, en el seno del Ministerio del Interior, que no ha servido para trabajar sobre el tema. Que a lo sumo puso un médico de guardia en la puerta del hospital policial, que a los propios dichos de la dirección no sirve, no ha dado sus resultados porque el policía no va a consultar por este miedo que planteábamos. Entonces, verdaderamente estamos en un panorama de que estamos en un círculo vicioso. Esa es la situación en la Policía Nacional. Rodolfo, te agradezco mucho estos minutos por aportar la mirada. Acerca de, bueno, de una de las profesiones decíamos que se ve afectada por esta problemática y que de alguna forma desde el propio sindicato se viene reclamando, bueno, trabajar en estas líneas, sobre todo, bueno, de contención en torno a los funcionarios policiales. Sean ustedes de allí, compañeros. Martín, le agradecemos a Ruda Aruela también, contando bueno, lo que está pasando en un sindicato, un área muy sensible, ¿no? de lo que mencionaba y contaba, de lo que se vive día a día. Le pregunto a los dos, Pablo, Cristina, ¿cuánto pesa lo idiosincrático en este tema? Porque seguramente ustedes deben haber escuchado, yo también, la gente también que nos está mirando un montón de veces, de que los uruguayos somos grises, que somos aburridos, que somos muy quietos, que los domingos de tarde, un montón de mitos, ¿no? ¿Cuánto hay de todo eso en esta realidad? Específicamente la policía... No, en general, más allá de lo que pasa. Sí, no. Digamos, es como muy difícil pensar una sociedad sin falsas creencias y sin mitos, ¿no? Los precisamos. Lo que pasa es que el trabajar en contra de eso es de lo más difícil, porque implica un trabajo muy profundo, un cambio cualitativo y un reconocimiento o hacer consciente cosas que también resultan muy difíciles, ¿sí? Yo creo que además el tema que estamos tocando hoy es un tema muy sensible que entra dentro de lo que ya se ha mencionado, que es ese gran paraguas que es la salud mental, en donde es muy difuso el concepto, ha ido cambiando, no hay, si uno mira a lo largo de las décadas, la propia Organización Mundial de la Salud ha ido cambiando y ha puesto énfasis en algunos aspectos o en otros. El suicidio es un problema más de la salud mental, pero dentro de ese paraguas es una palabra, un diagnóstico situacional y real muy estigmatizante, ¿no? Reconocer que nos sentimos mal implica mostrar ciertos aspectos débiles de nuestra personalidad, ¿sí? Y eso no es lo mejor visto, como decía hoy Pablo, socialmente, ni para las expectativas que puedan tener mis padres, los adultos, los lugares en donde estudio, en donde trabajo, ¿no? Ese cumplir expectativas, frustrarse y frustrar es muy difícil, ¿sí? Y genera un estigma importante, justamente el reconocer que puedo precisar ayuda, que con esto yo no puedo solo, ¿no? También es un signo de debilidad y puede ser leído muchas veces como que, bueno, ¿cómo? Si hasta ahora era yo, ¿no? Y mis logros y conseguir aquello que yo me proyectaba en la vida, el no poderlo hacer, implica entonces, qué sé yo, no es tan yo. No sé si se entiende. Claro. Sí, ¿no? los mitos para... Es interesante la sociedad uruguaya ver cómo va mutando con el tema suicidio. Antes era el invierno, se derribó ese mito, es estacional el tema, o los domingos ya se derribó, pero vamos construyendo otros, ¿no? Que son difíciles a veces de sanear, digamos, o de salirse de ellos, porque el mito también nos coloca en una posición cómoda. El mito también es eso que se dibuja una situación donde la gente no se puede meter adentro de ese territorio, digamos. Ponemos las barreras, digamos, los límites, y ahí vienen los profesionales, Cristina y Pablo, a hablar de suicidio, cuando en realidad todos podemos también reflexionar en este sentido. Capaz que unos con un poco más de saber, que estamos más en la temática, porque la vida nos llevó para ahí, y otros más de su vivencia, el caso de la posvención, los supervivientes, por ejemplo. Pero entonces
Los últimos mitos de los uruguayos son, bueno, aumentó en todo el mundo, lo dijo un ministro, quedémonos tranquilos porque aumentó en todo el mundo. No, señor ministro, 17 de junio del 2021 la OMS dice que en el mundo se ha detenido, incluso acá. Después reclamamos más psicólogos y más psiquiatras. Tenemos una tasa de psiquiatría y de psicología muy importante en Uruguay, muy buena y muy fuerte. Después ahora estamos con esto, con la liberación de los ansiolíticos y los antidepresivos. Bueno, el 50% de la población ya lo tenía libre porque es de hace 50, 48%, no importa la cifra exacta. Entonces, el mito del suicidio adolescente también, ¿no? A ver, con esto hay que ser bien claro. Importa porque es uno. No importa si son 50 o si son 100 o si es uno. Importa ahí suicidio adolescente porque es el mundo adulto que castiga al adolescente. Eso que le quede bien claro al televidente. Pero el suicidio adolescente siempre se mantuvo en cifras de 40, 50. En el año 2007 fueron 53. ¿Qué pasó? En el año 20 al 21 aumentaron de 39 a 45 casos. Pero a los papás del año 2005 o 2001, que fueron 51 y 53 casos, ¿qué les decimos? ¿Se entiende? O cuando los casos fueron 35 o 41, ¿qué les decimos? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando ponemos esos estigmas. O, por ejemplo, ahora aumentó Rocha. Tal vez tenemos que ir todos a Flores o a Florida porque la tasa es 7, ¿no? Un departamento que venía en 30, según la cifra del ministerio, ahora es una tasa de 7, ¿no? Que no sé qué pasó ahí. Entonces, miramos las cifras, nos convencemos con las cifras, nos quedamos tranquilos ahí. Bueno, el tema se fue para Rocha. No, el tema no se va para ningún lado. El tema es nuestro. El tema no es de un barrio, no es de un colegio, no es de una escuela, no es de una facultad. El tema es de la sociedad. Entonces, si logramos empezar a desencapsular, eso también va a ayudar al sistema sanitario a sentirse un poco más tranquilo y a atender efectivamente a los que tienen que atender el sistema sanitario, digamos, en la intervención en crisis fundamentalmente. Entonces me parece importante eso de los mitos, ¿no? Esto de poner la prevención, bueno, hay comprensión, hay prevención, hay intervención, hay posvención también, ¿no? El trabajo con las familias, con los supervivientes es muy importante en el resto del mundo, sobre todo por ellos y por todos nosotros también, ¿no? Porque ellos también de alguna manera nos devuelven esa mirada de que son en familias como la de Wilmar, la de Cristina, la de Pablo que pasa este evento, ¿no? No son en familias con ciertas patologías. Entonces, si vamos a mirar esos problemas así, me parece que es un orgullo como sociedad, como cultura, sentir ese respaldo, ¿no? Incluso que ya lo tenemos en otros tipos de muerte violenta, ¿no? Los accidentes de tránsito, los homicidios. Tenemos que ser un poco más solidarios y más fraternos, digamos, en términos republicanos con ciertas muertes en el Uruguay. Hoy Cristina hablaba de lo que puede llegar a costar hablar del tema, ¿no? Porque a veces puede mostrar uno cierta debilidad. Y acá agrego el componente de género, porque la gran mayoría de las personas que se quitan la vida en Uruguay son hombres. ¿Pesa eso? ¿A los varones nos cuesta más hablar? ¿Cuánto condiciona eso? Sí, cuesta más hablar, pero también es un tema que tiene que ver con la educación y los estereotipos de cómo se es varón o hombre en la sociedad uruguaya y en el resto. Por ejemplo. Sí, sí. Yo creo que de lo que trae Pablo, yo rescataría como dos cosas que me parecen muy importantes. El que los datos epidemiológicos nos tranquilizan, porque ubicamos en los números, el poder controlar o no, si bajan, si no bajan, en qué franja etaria, ¿sí? Esa sensación como de tranquilidad, porque está localizado en algún lado. Pero observemos en qué lugar lo localizamos, y en lo numérico, no en lo afectivo, y en lo que impacta y en lo que sentimos. Y ahí va un poco la respuesta que tú planteabas. En lo comunicacional, nuestra facilidad de poder comunicar cosas es algo que aprendemos y eso viene estimulado. Estimulado en nuestro entorno. En principio, en nuestra familia, como muy bien decía Pablo, no importa la estructura que tenga esa familia ni quienes la compongan, ¿sí? Pero el niño aprende a hablar porque se lo estimula a hablar, ¿sí? Nacemos con esa capacidad, pero la destreza para poder desarrollar esa capacidad viene de afuera, ¿sí? Son los otros que me hablan y yo aprendo, ¿sí? El sonido, después a identificar, después fuera de
de mi familia y es en el sistema escolar, y ahí empiezan las exigencias, como muy bien traía Pablo, y entramos en todo ese circuito y sistema de evaluación de nuestro crecimiento y de nuestro desarrollo, ¿sí? En donde las dificultades comunicacionales muchas veces son penadas o mal tildadas, ¿sí? O equivocadamente evaluadas, ¿sí? Porque están los niños que hablan mucho o están los niños muy introvertidos. Y los que hablan mucho son molestos porque distraen, ¿no? Y los que no hablan, capaz que son los que se creen que están mejor y sin embargo no son los que se sienten mejor y por algo están callados. Creo que tenemos en eso falsas creencias también o ciertos estereotipos en donde vamos como forjando o facilitando esta dificultad del comunicar, ¿sí? Los niños saben comunicar muy bien. Lo que pasa es que tienen que aprender que eso que comunican, y no solo a través de lo verbal, sino que comunicamos en lo gestual, en lo conductual, en lo comportamental, ¿sí? Eso que comunicamos, que yo no tengo claro qué es, hay otro adulto referente que me explica y me enseña a identificarlo y a manejarlo de forma adecuada. Sí, eso que decías de la masculinidad me quedé pensando un poco. Claro que el consumado es más masculino, 8-2, nadie lo va a negar, ¿no? Pero el otro día en Jun, el viernes pasado, en la ciudad de Jun, en una charla, en un taller que estábamos ahí con la comunidad, le dice a una colega, una productora rural, levanta la mano y dice, pero mire que las mujeres sufrimos mucho, porque si tenemos más intentos, que estamos sufriendo. No hacemos el acto consumado, pero sufrimos. Entonces, nos quedó esa pregunta ahí picando, ¿no? Digamos, miramos el consumado, miramos el masculino y nos descansamos. Claro que entre los varones somos mucho más estrictos, ¿no? En qué tenés, en qué no tenés, tu masculinidad, tu sexualidad, un montón de cosas, ¿no? Pero también, por lo menos demos una puerta a pensar de que la mujer también sufre con estos temas y los intentos son más femeninos que masculinos. Entonces, el suicidio no es solo lo consumado que miramos esa cifra. Miremos también lo que está en el entorno, ¿no? Que son los intentos, que son las familias, que son los amigos, que se quedan con esa pregunta, ¿no? El por qué, o esa familia que se queda con ese dolor constante, ¿no? Y que no sale más de ese dolor. Incluso niega también a ese familiar, ¿no? Entonces, me parece que sí, que ya, bueno, es más masculino, claro que sí, que los varones nos educamos más rígidos, ¿sí? Tenemos que ser los machos, digamos, en todo sentido. Pero también no nos olvidemos que la mujer sufre en este tema, porque los intentos son femeninos. Y a veces los intentos son ese sufrimiento en forma más cultural, digamos, expresado con una ingesta de pastillas o un corte, ¿no? Como sociedad, ¿qué tenemos? ¿Hasta dónde tenemos que llegar para que una mujer se corte, toma pastillas, ¿no? Buscando ese otro lado, no yendo solo para la masculinidad, que vuelvo a repetir, sí es más masculino que femenino, como en el resto del mundo, digamos, ahí acompañamos un poquito al resto del mundo, ¿no? Pero bueno. Tengo que hacer una pequeña pausa. Hago una pequeña pausa y seguimos conversando, ¿les parece? Sí. Ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con Pablo Hein, Cristina Larrobla. Hoy, Pablo y Cristina, en el primer bloque hablábamos un poco de los jóvenes también, ¿no? Ahora me gustaría hablar de nuestros adultos. Acá tenemos también un problema, quizás desde 65 para arriba. Y me quedo también con algo de lo que hablábamos del individualismo. Y también pensaba que en Europa, en algunos países europeos, pienso en España, hay como distintos, no sé si llamarle clubes de abuelos y abuelas, hay como distintas movidas sociales que a veces busca un poco acompañar a esa franja de la población. ¿Qué nos está pasando a nosotros acá? ¿Quedan solos nuestros adultos? ¿Dónde está el problema aquí en Uruguay? Quedan muy solos, te diría yo. El solo capaz que es demasiado suave, para decirlo de alguna manera. Sí, las rutinas, esta velocidad y el ritmo con el que vivimos hace que
perdamos contacto con ellos. Esa cuestión de la noción de familia, todo lo que tienen para transmitir, de enseñanzas, todo lo que tienen para aprender los niños, niñas y adolescentes en el intercambio con ellos. Quedan sin trabajo, se jubilan y no hay una propuesta de actividades o de organizaciones. Las pocas que hay no están bien difundidas. Por ejemplo, el programa de la UNI3, de la Universidad de la República para la tercera edad, muy poca gente lo conoce. Hay falsas creencias también en relación a eso, de quiénes pueden participar, quiénes no, ¿sí? Y también les pedimos poco a los abuelos, o en el otro extremo les exigimos mucho, que se hagan cargo de los nietos, entonces a veces pasan a ocupar el lugar de padres y dejan el de abuelos, ¿no? Con una función muy clara que tienen unos y otros, padres y abuelos, ¿sí? Y los vínculos, llega una edad en donde también se empiezan a perder los amigos y empieza a pesar más la soledad. Tú hablabas de otros países. Yo tengo una tía en Alemania que cumple 90 años ahora y el Estado alemán 3 veces por semana va con una camioneta a buscarla a su casa y la lleva a pasar desde las 8:30, 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde en un residencial, como forma de empezar a adaptarse, a hacerse a la idea, a compartir. Tienen diferentes talleres y es un programa del Estado, ¿sí? Va la camioneta, levanta a varios viejitos, y bueno, cuando llegue el momento que ya tenga que ingresar en ese sistema de residencias, ya va adaptándose. Nosotros acá, los abuelos o los padres nuestros, entran en ese esquema en situaciones en donde tratamos de estirarlo lo más posible, pero donde no hay una preparación previa. Y o es es todo muy un tema difícil. eso que además condiciona Sí. muchísimo a las familias. Es Sin duda. Una etapa difícil. Sin duda que sí. Sí, Pablo. Es el edadismo, ageísmo, Ahí está. depende cómo se googlee, que es la tercera causa de discriminación en el mundo. Eso también los uruguayos y los uruguayas lo tienen que saber, ¿no? Edadismo, parece que tenemos un problema importante de edadismo si miramos estos temas que está planteando Cristina más allá del suicidio. Que también es un tema de cómo vamos educando a las juventudes, o cómo yo eduqué a mis hijos, o cómo mis padres me educaron. La abuela no puede hacer el asado, lo hacemos nosotros, la abuela no puede poner la mesa. También cómo nos preparamos para la jubilación, ¿no? No solo económicamente, sino también culturalmente, socialmente. Hoy parece que si sos jubilado y no tenés un segundo empleo, sos doblemente inútil, ¿no? Porque la nueva ley, digamos, independientemente de lo que opinemos, celebra que tengas una segunda jubilación, cuando en realidad tenemos que interrogarnos como sociedad. Es bueno que tengamos un segundo empleo, ¿no será mejor que con el primer jubilación ya sea digna y seamos solidarios y seamos fraternos y seamos un sistema más de igualdad, republicano en el fondo, para que aquel jubilado no tenga que conseguir un segundo empleo, ¿no? Entonces, tenemos muchas cosas ahí para hablar en términos también filosóficos, políticos, de polis, culturales, pero sí, el tema de edadismo está muy prendido en Uruguay, ¿no? La tercera edad no sirve para nada. Pablo, Cristina, les agradezco muchísimo, la verdad, la visita y No, los a aportes ustedes. esta noche. Ha sido muy bueno escucharlos. No, un gusto a ti y a la teleaudiencia, y lo importante es mantenerse humano, como dijo Owen, Ajá, ¿no? En estos claro. temas. Y hablar Y de hablar, estos sí. temas es fundamental. La seguimos en otro Mantener momento, el ¿les parece? ¿Cómo no? Gracias. Gracias. Nosotros nos vamos, pero ustedes se quedan en la pantalla de TV Ciudad porque se viene el estreno de Cocina Uruguay con Flor Infante y todo el equipo, así que éxitos a todos los compañeros. Se quedan, nosotros mañana volvemos a las 20 horas. Que pasen bien, chau.